Señor te bendiga grandemente esta noche. Es hermoso poder compartir la palabra del Señor contigo. Espero esta palabra sea de bendición para ti. Esta se encuentra el día de hoy en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 29. Y dice así: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Si has escuchado esta historia y la has reconocido, sabes que estamos hablando de la parábola del buen samaritano. En una historia donde un intérprete de la ley trata de probar a Jesús haciéndole algunas preguntas. Y en esta historia él pregunta: ¿quién es mi prójimo? Para lo cual Jesús le cuenta una historia. Y esta historia es hermosa y nos revela quién es nuestro prójimo. Cuando tú lees esta historia, nos mencionas 3 personas importantes. Nos cuenta la historia de un hombre judío. Quizás algunos dicen: ¿y cómo sabes que era judío? Bueno, la palabra lo dice. Dice: un hombre descendía de Jerusalén, comienza diciendo Jesús. Y algunas versiones dicen que era un hombre judío, el que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y unos ladrones le roban, lo atacan, lo dejan medio muerto, dice la historia. Y se cruza un sacerdote, pasa de largo. Se cruza un levita, dice más adelante, y también lo ve, pero pasa de largo. Y un samaritano. Jesús hace la referencia de quién es nuestro prójimo a través de estos 3 personajes. Un sacerdote era aquel que era un representante de Dios, un hombre que trabajaba en el templo, que juzgaba al pueblo, que estaba encargado a realizar los sacrificios y los rituales de adoración, y debían mantenerse puros y vivir con estándares morales altos, con normas éticas. Y nos damos cuenta que un sacerdote era judío, pero lo ignoró. El que debía haber sido su prójimo más cercano no lo tomó en cuenta y pasó de largo. Después dice que pasó un levita. Un levita también era parte del santuario. En este caso se está refiriendo a un ayudante en el servicio, aquellos que armaban, que limpiaban, que trabajaban en el servicio, ayudando a los sacerdotes. Un hombre cercano a Dios, alguien que tenía conocimientos y que debería haber sido compasivo con uno de su misma raza, de su misma creencia, pero también miró y pasó de largo. Y al final menciona Jesús a un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Dice la Biblia que en Segunda de Reyes, capítulo 17, que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia y mezcló con los que habían quedado después de que Israel había sido destruido. Por lo tanto, los que se mezclaron, los babilonios que se mezclaron con los israelitas que quedaron, de ahí nacieron provenientes de matrimonios y de relaciones mixtas entre esas personas. Los que nacieron de esas relaciones son los samaritanos. Entonces, si tú comprendes, los babilonios tenían muchos dioses y otras religiones mezcladas con las israelitas que habían quedado ahí. Se formó como por decirlo de alguna manera, una religión nueva. Y por lo tanto los samaritanos y los judíos con el tiempo después no se llevaban. De hecho, cuando está la historia de Jesús con la mujer samaritana, la mujer le dice: ¿y tú, siendo judío, me hablas? ¿Te refieres a mí? Porque ni siquiera dice la Biblia que se hablaban.
tenían muchas diferencias y chocaban, eran enemigos prácticamente. Y por eso que la historia nos habla de que un samaritano que iba de camino lo ve y es movido a misericordia. Ese es el prójimo. Y hay un punto importante. Jesucristo podría haber dicho que un judío tuvo misericordia o fue movido a misericordia hacia alguien, algún enemigo, pero ni siquiera es así, sino que el enemigo, que era el samaritano, fue movido a misericordia hacia un judío. Y hace la diferencia y le dice en ese instante que ese es nuestro prójimo. Aún el que tiene diferencias, ideologías, políticas, de fútbol, de política, de religión, aún ese es tu prójimo. Muchas veces tenemos como prójimo a aquel que nos cae bien, a aquel que simpatiza con nuestras ideas, aquel que es igual a mí o muy parecido o tiene una tendencia parecida. Sin embargo, Jesucristo le dice, Él, incluso los enemigos. Un verdadero prójimo ama incluso a sus enemigos. Quiere hacer el bien siempre. Y es esto lo que nos quiere enseñar Dios en esta palabra. Y eso es lo que quiero instarte, animarte esta noche. A que pienses en quién es tu prójimo. Así como le decía este intérprete de la ley a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pregúntate, ¿quién es tu prójimo? Hazte esa pregunta. Si has considerado que tu prójimo es solamente aquellos que te rodean, tu familia, tus amigos, no de tu iglesia o el círculo de tu colegio, de tu trabajo, de tu universidad, creo que hay un problema para comprender. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo es si tú sientes amor por ti, si tú te cuidas, entonces cuídalo, no importa que piense diferente a ti. Medita en esta palabra. ¿Qué sentido tiene entregarle amor a aquellos que me aman? Lo difícil es ir y entregar amor a aquellos que ni siquiera son capaces de darme una sonrisa. Aquellos que estén dispuestos a venderme o a hacerme algo si pueden. Pero si yo soy un prójimo, como dice esta palabra, yo lo voy a amar, lo voy a cuidar, lo voy a proteger y voy a estar presto a ayudarlo siempre. Así como este samaritano cuidó, curó, llevó y pagó por los cuidados de alguien. Así nosotros debemos ser. Te insto y te motivo a meditar en esta palabra. Muchas veces como cristianos incluso tenemos diferencias, creyendo en el mismo Dios, pero de distintas iglesias. No somos como dice esta palabra. Así que meditemos en esto y seamos como Jesucristo nos enseña, a ser como el buen samaritano de esta historia. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.